Unos dicen que vencieron a todos, pero en realidad llegaron casi en último lugar. Otros creen que el genio detrás de esto era la NASCAR y en realidad los genios fueron un ex empleado de Mazda con grandes ambiciones y una mujer con la misión de despedir una leyenda como se merecía. Y lo mejor de esto son los héroes detrás del volante, personajes que tuvieron grandes días de gloria y hoy solamente estaban acumulando fracasos, pero en esta true historia todo cambió. Y aunque no lo parezca, todo este equipo haría rugir Le Mans más alto que nunca en una fascinante historia que no te puedes perder, que es ¿qué pedo con el Camaro NASCAR de Le Mans? Esta historia comienza en Mazda con un tipo de nombre John Dunham. Tras un periodo exitoso llevando la publicidad de Mazda, la marca decidió promoverlo al área de motorsport en Mazda Norteamérica, donde hizo un excelente trabajo. Ahí John se dio cuenta que su verdadera pasión estaba en las carreras, no como piloto, pero sí promoviendo el deporte motor. Y unos años después le ofrecerían la oportunidad de su vida a la presidencia de la IMSA, International Motorsport Association, que en realidad de International no tiene mucho, es la asociación encargada de las carreras en Estados Unidos. Ven las diferentes categorías y seriales que se hacen en ese país como la FIA, pero solo de Estados Unidos, pero bueno, ahí se pondría muy buena la cosa. John, como presidente de la IMSA, trataría que los seriales de Estados Unidos salieran al mundo exterior y también se volvieran muy populares. Prácticamente lo que quería replicar es lo que había pasado con la Fórmula 1, con todas estas temporadas del serial de Drive to Survive de Netflix, pues que pasara lo mismo pero con la IndyCar y con NASCAR. Sin embargo, mientras la Indy con el paso de los años ha evolucionado e implementado cambios en materia de seguridad, la NASCAR era percibida como una categoría de autos viejos, pesados, sin tecnología y simplemente con un motor gigante al frente. Y si su plan era atraer los ojos del mundo a esta categoría, eso tendrá que cambiar. Implementaría una nueva generación de autos en NASCAR en donde los autos cambiarían de rines, suspensión, llantas, el uso de la carga aerodinámica tomaría un papel mucho más importante, tendrían un nuevo sistema de escape, transmisión secuencial. Esta última generación de NASCAR hizo que los autos parecieran más a algún superturismo de categorías europeas y fue justo en eso que John pensó qué pasaría si pusieras esta nueva generación de NASCAR a competir contra un DTM alemán o contra un Porsche GT3 Cup o contra la categoría LMGT3 de Le Mans. Por supuesto, de inmediato se le vino a la mente las grandes épocas de Ford versus Ferrari en los 60s, en donde los gigantescos V8s americanos probablemente eran más lentos en las curvas, pero en las rectas compensaban con velocidad máxima. Es entonces que a John se le ocurrió sacar un auto de NASCAR y llevarlo a una competencia internacional en Europa, donde corría al lado de autos como Ferrari, Porsche y Aston Martin. Aquí pensó que todos, tanto pilotos, equipos y marcas de la NASCAR, dirían que sí. Sin embargo, fue todo lo contrario, nadie quería participar y tenían razón, ¿eh? Un NASCAR en esencia es un auto para óvalos, con motores V8 que rondan entre 500 y 600 caballos de fuerza, y a pesar de los cambios de esta nueva generación, jamás tendrían oportunidad contra un auto del LMGT3 de Le Mans, que cuentan con los mismos 600 caballos de fuerza, pero pesan unos 400 kilos menos y cuentan con un chasis y aerodinámica hecha para circuitos con curvas de verdad. Sin embargo, esta idea de John no prosperaría, al menos no en ese momento, y más bien aplicaría otras ideas que tenía en diferentes categorías y serían súper positivas. Sin embargo, esta idea principal de llevar un auto a Europa a competir de NASCAR volvería a tomar forma en una cena en Detroit. Los chismes dicen que durante una cena en Detroit, John se acercó con una colega de la industria automotriz de nombre Mary, que andaba preocupada. Y ahora déjate cuento qué pasaba con Mary porque estaba preocupada. Lamentablemente, Mary tendría que sacar de producción una leyenda gigantesca de la industria, que es el nombre Camaro. Chevrolet detendría la producción para finales de 2023 y Mary quería darle una despedida digna a un nombre con un peso tan grande en la industria y en su marca. Aquí es importante que te mencione una cosa sobre la Mary que te estoy contando, y es que es ni más ni menos que la mismísima Mary Barra, que es la CEO de General Motors. Ahora sí, sigamos con la historia. El punto es cuando Mary le cuenta sobre darle una despedida digna al Camaro, John de inmediato se le enciende el foco y le dice que qué le parecería despedir a esa leyenda tomando un Camaro ZL1 de la NASCAR y meterlo a competir a Europa en una carrera legendaria como son las 24 horas de Le Mans. Mary lo que pensó fue eureka. Ahí estaba la idea que necesitaba para darle esa digna despedida a esta gran leyenda americana, que fuera a Europa a tratar de conquistar la carrera de resistencia más demandante de la historia, que es ni más ni menos que Le Mans. Y si creíste que Mary no pensó sobre poder ser competitivos con un auto más pesado y aerodinámicamente poco capaz, pues sí lo sabía, ya que Mary también
también lleva por años librando batallas brutales en Le Mans y siendo más que competitivos con una leyenda en el nombre Corvette. Y a ver, Corvette en Le Mans tiene unas historias increíbles. Dime en la cajita de allá abajo si quieres que te cuente más historias de estas, te prometo que ahora sí las hago. Regresando a nuestra historia, entonces Mary para nada se espantaba con Le Mans. Lo que sí le preocupaba era el principal reto que tiene esa carrera y es simplemente poder terminarla. Al final, esta idea de un Camaro de NASCAR en Le Mans sería a través del Garage 56. Competiría en esta categoría de Le Mans donde normalmente compiten autos experimentales. Hay algunas historias interesantes ahí, pero normalmente es aburridísima. Los autos que participan ahí son súper lentos y muchas veces ni logran terminar. Por lo que el verdadero reto sería terminar la carrera y hacer un digno papel en competencia. Como te dije, los autos del Garage 56 en realidad no compiten con ninguna de las categorías que son Hypercars LMP2 y LMGT3. Primero lo que necesitaba Mary sería de un equipo que se hiciera cargo de crear el auto y en los primeros que pensó fue Pratt Miller Engineering. Estos cuates desde hace años son los que preparan los Corvette para Le Mans, pero después de pensarlo, Mary no quería un Corvette disfrazado de Camaro de NASCAR. Tenía que ser en esencia un NASCAR de verdad, por lo que optó mejor por el equipo de NASCAR Hendrick Motorsport. Hendrick Motorsport se subió al barco de inmediato. Sabían que la nueva generación de los NASCAR ayudaría mucho a lograr enfrentar este reto, pero tendrían mucho por hacer. Agregarían montones de alerones al auto, por supuesto tendrían que ponerle luces. Los NASCAR no tienen luces de aquí, vaya que las iban a necesitar. Y por último, el motor. Ese NASCAR monta un V8 5.8 litros, en donde si le quitas todas las limitaciones que están acotadas al reglamento de NASCAR, los ingenieros le andaban pegando arribita de los 800 caballos de fuerza sin problema, pero... Hay una frase muy sabia de Le Mans que dice que para poder ganar Le Mans, primero tienes que poder terminar Le Mans. Y es que de nada te sirve tener un motor de miles de caballos de fuerza si ese motor no es capaz de competir por 24 horas seguidas. Por lo que se tuvo que reducir la potencia de ese V8 buscando hacerlo más resistente y quedó en poco más de 700 caballos, lo cual sigue siendo una brutalidad ya que lograron quitarle unos kilitos de más al ese NASCAR, estando solo unos 200 kilos por encima de los Porsches y Ferraris. Pero ahora falta algo muy importante y es quiénes iban a ser los pilotos. De aquí la turbohistoria se pone buenísima. Y aquí comienza la turbohistoria de leyendas que quisieron intentarlo una vez más, quisieron una última oportunidad de revivir sus grandes días de gloria. Sin embargo, muchos les decían que fracasarían, que no tenía sentido ensuciar sus trayectorias con un fracaso como este y que buscaban uniéndose a este proyecto, y su respuesta era esta. Why are you doing this? What do you get out of it? Fun. What's the point otherwise? If you're not smiling, what's the point of doing it? Y como ya lo visto, te presento el primer personaje que es un campeón del mundo de Fórmula 1. Jenson Button escribiría su nombre en los libros de historia por ser el campeón del mundo en 2009, correría unos años más en Fórmula 1 para después pasar a correr en el WEC, Super GT y algunas carreras de NASCAR sin mucho éxito, y poco a poco el nombre de este campeón del mundo se iba olvidando. El segundo piloto no sería campeón una vez de su categoría, sino 7 veces campeón, y es ni más ni menos que Jimmie Johnson, que fue 7 veces campeón de la NASCAR Cup Series. Y muchos nos emocionamos cuando anunció su transición de correr de la NASCAR ahora a la IndyCar Series. Sin embargo, en la temporada 2021 y 2022 de la Indy terminó por debajo de los primeros 20 lugares del campeonato, en donde muchos creían que era momento de apartarse de las pistas de una vez por todas. Y por último, Mike Rockenfeller en 2007 se incorporaría al equipo Audi en búsqueda de conquistar Le Mans con los motores diésel, pero sería en el 2010 donde lo lograría, conquistaría Le Mans. Después de conquistar Le Mans, correría unos años más todavía con Audi, sin embargo ya no podría haber repetido la hazaña de volver a ganar esa épica carrera. Sin embargo, se incorporaría en la categoría GT Cup con los Corvette, y ahí el mejor resultado que ha alcanzado es un cuarto lugar. Con esto la historia les decía a estos pilotos que era momento de irse y tener un retiro digno. Sin embargo, se aferrarían a este proyecto de despedir a una leyenda como Camaro y darle una representación digna a un NASCAR en Le Mans. Pero ahora sería el resto de los equipos en Le Mans los que tratarían de bloquear la entrada a un auto así, déjame te cuento eso. Sabían perfecto los ingenieros de otros equipos que ese auto con ese motor podría fácilmente pegarle a los 800 caballos de fuerza, pero que su peso lo haría peligrosamente rápido en las rectas y difícil de detener, y sobre todo también de mantener en las curvas, lo cual podría acabar golpeando a otro de los autos que son mucho más ligeros y con mucho mejor capacidad de frenada y carga aerodinámica y por supuesto pues velocidad en curva. Y aunque esto parece que en realidad solamente le estaban tirando hate al proyecto, después más adelante ya en carrera veríamos que tenían mucha razón. Pero bueno, al final la gran expectativa del público y el hecho de que en esa carrera de Le Mans estuvieran celebrando 100 años
de historia generó que se autorizara todo. Llegaron los días de calificación, siendo más pesados, se esperaba que ese Camaro fuera muy lento en curvas y que requiriera mucho espacio de frenada, y que en las rectas fuera un monstruo de velocidad punta brutal. Y de manera extraña pasó lo contrario. El Camaro era rápido en rectas, pero su velocidad punta se veía limitada por la resistencia de la carga aerodinámica generada por el montón de alerones que pusieron. Eso pasó factura teniendo un auto con mucho mejor agarre de lo que esperaban en curvas, lo cual hizo un auto que era brutalmente rápido, y déjame te cuento qué tan rápido. La categoría LM GTE es donde corre ni más ni menos que el Aston Martin Vantage AMR, el Ferrari 488 GTE Evo, el Porsche 911 RSR y ni más ni menos que el Chevrolet Corvette C8R. Pues todos creen que los tiempos del Camaro NASCAR estarían por debajo de estos autos que te mencioné. Sin embargo, la sorpresa fue que ese Camaro no solo era más rápido que los LM GTE, incluso logró superar en tiempos a un par de LMP2, pero si crees que eso dejó estupefacto al público que estaba ahí presente, pues no fue comparado con lo estupefacto que quedaron cuando escucharon su brutal sonido. Pero no hagamos esta historia larga y mejor ya vámonos a la carrera. Arrancamos con dificultades, con un cielo nublado y pista húmeda. De inmediato un Cadillac perdió el control y pegó con el muro. Aquí la experiencia de los pilotos del Camaro salió a flote, ya que caería una buena tormenta en donde varios autos tendrían incidentes y muchos quedarían fuera de carrera por el piso mojado. El Camaro logró ponerse al tú por tú con varios Aston Martin, Ferrari, Porsches y hasta Corvettes de la categoría LMGTE. Sin embargo, sucedió lo que muchos predecían, y era que el peso del auto pasaría factura en la frenada, y pues no pasó de manera inmediata, pero ve cómo estuvo. Después de unas horas en carrera sería cuando el auto comenzaría a presentar fatiga en esos frenos, al punto de tener que detenerse en pits para hacer cambios de discos, ya que no se daban abasto con el nivel de potencia del auto, el peso del mismo y por supuesto todo el tiempo que llevaban ya en carrera. Esto limitó a los pilotos a que ya no podrían exigirle tanto al auto en frenadas, por lo que tendrían que bajar su ritmo de carrera. Al caer la noche, las luces insertadas en el Camaro NASCAR serían vitales. Jimmy Johnson sería de los afortunados en no golpear un Ferrari 488 que se quedó en medio de la pista sacando humo, donde desafortunadamente terminó en una carambola de autos que no lo vieron. Pero en el Camaro comenzaron a batallar con un tema de suspensión que el equipo Hendrick supo resolver rápidamente, pero se vendría un detalle un poquito más complicado. Recuerden que esta nueva generación de NASCAR tiene cambios secuenciales, pues Jenson Button comenzó a batallar en hacer los cambios, y aunque estaba cerca de llegar al top 20 en carrera de la general, tuvieron que detener el auto y arreglar la transmisión, y esto le tomó al equipo casi una hora con el auto ahí detenido en pits. Salieron de nuevo a carrera, aunque lamentablemente ya estaban disputando los últimos lugares. Aún así, los choques seguían sucediendo, en donde cada vez eran menos los autos que seguían en pista, y con todo esto ellos seguían ahí aguantando. Presionaron acelerador a fondo, pero saldría un error más ahora en el motor, que marcaba una temperatura elevadísima, y recuerdan que por el reglamento no se puede cambiar el motor, por lo que si lo vuelas ese motor, pues estás fuera de carrera. Afortunadamente ese inconveniente resultó una vez que pararon en pits en solamente un sensor que estaba marcando una mala lectura, pero bueno, se resolvió rapidísimo. Uno de los autos con los que el Camaro andaba similar en tiempos era el Porsche 911 RSR del famoso actor Michael Fassbender, que ese actor cómo ha batallado por tratar de conquistar Le Mans y nada más hasta ahorita no se le ha dado, y lamentablemente cometió un error en pista donde acabó estrellando ese Porsche dejándolo fuera de carrera. La turbohistoria de Michael Fassbender, el actor tratando de conquistar Le Mans, me parece que es un gran tema para video. Dime en los comentarios si te gustaría que lo hiciéramos. Hay un punto importante a mencionar, es que el imponente Camaro ZL1 NASCAR en cuestión pues trae un V8 gigantesco que emitía un sonido espectacular hacia una brutal potencia, pero tenía unos consumos de combustible tremendos, cosa que en una carrera como esta le cobra factura en tener que estar continuamente parando a cargar combustible, y por supuesto pues perder muchísimo tiempo valioso de carrera. Para el final de la carrera estaban en último lugar, de no ser por un hypercar de Porsche que había tenido montones de dificultades en pista, y aunque logró también terminar la carrera ese Porsche, pues sí, estaban en último lugar, dejando a nuestro Camaro de NASCAR en penúltimo lugar. Así que terminaron la carrera y no fue en último lugar, por lo que para mí eso suena a victoria. Y pues sí, igual y no ganaron, pero lo que sí es que lograron terminar Le Mans y aparte fueron bastante competitivos, por lo que Jenson Button, Mike Rockenfeller y por supuesto Jimmy Johnson lograron por fin otra vez escribir su nombre en los libros de historia, terminando Le Mans en un carro de NASCAR. Pero al menos para mí, los que son los verdaderos ganadores de esta turbohistoria son sin duda John y Mary Barras, que sin ellos esto no hubiera sido posible, y ellos sin duda se llevan
esta victoria. Las redes sociales se plagaron del NASCAR corriendo en Le Mans. Todo el mundo hablaba de cómo ese Camaro había sorprendido a los europeos, había logrado terminar la carrera y había tirado tiempos por encima de autos como Aston Martin, Ferrari y Porsche. Y me parece que eso fue más que una digna manera de despedir en este momento al menos el gran nombre que es Chevrolet Camaro. La gran turbohistoria del Garage 56 que corrió con un Camaro de la NASCAR sin duda jamás será olvidada. Y por supuesto ya solo queda una cosa más, es que le des amor a este video que ya se acabó. Son los mejores, ya lo saben. Hasta la próxima.